Hola, ¿qué tal? Soy Ronald López, especialista en implementación de productos WS2 para Pixar. En esta ocasión les voy a presentar mi experiencia y cómo vi con mis propios ojos la evolución de la implementación de las arquitecturas. Entonces, verán este dibujo tan bonito que están viendo en pantalla. Es un monolito y representa la primera forma arquitectónica que presencié de software. Entonces, ¿qué teníamos con el monolito? Inicialmente todo está altamente acoplado y todo está específicamente diseñado. Cada uno de esos diferentes ladrillos que componen a ese monolito van a acomodarse de una forma muy cohesiva, muy fija, muy específicamente para llenar cada uno de esos diferentes espacios, lo que la hace que sea altamente acoplada, es el término que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que en mi experiencia vi o experimenté con el monolito fue la arquitectura de una capa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la arquitectura de una capa? Todo está acoplado, tanto la base de datos como la lógica de negocio, como la forma en que se le está presentando a los usuarios, el modo como van a interactuar con la aplicación, está todo en una sola cajita. Entonces, esto no está mal, porque de hecho nuestras aplicaciones de escritorio, las que utilizamos hoy en día en pues, nuestros computadores que instalamos, todas corresponden o prácticamente la mayoría con ese tipo de arquitectura de una sola capa. Entonces, cuando empecé a desarrollar, justamente hacíamos estas aplicaciones pequeñitas, todo estaba autocontenido en un solo paquete, donde íbamos a tener alguna forma de persistencia con la base de datos interna a cómo se estaba haciendo la aplicación, la lógica de negocio y adicionalmente se estaba utilizando alguna forma de interfaz web, todo en una, o pues no, ni siquiera web en ese momento, sino en la aplicación de escritorio, todo en una sola capa. Entonces, evolucionamos un poquito más a medida que, digamos, se va complejizando nuestro aprendizaje con desarrollo. Entonces, el primer patrón que empezamos a ver que se pueda escalar un poco mejor es el de dos capas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En una capa va a estar todo el tema de la lógica de negocio y las interfaces de interacción con los clientes, con los usuarios, y otra va a ser en un servidor separado la base de datos. Entonces, ¿qué se hacía en estos escenarios? Por ejemplo, digamos, en mi experiencia que se desarrollaba con Java o que se desarrollé con Java, hacíamos toda la aplicación. En Java utilizábamos, en ese tiempo Java tenía o tiene todavía, digamos, todas sus librerías para generar una interfaz web de escritorio, sigo diciendo web, una interfaz de escritorio, donde el usuario iba a interactuar con la aplicación. Entonces, esos formularios envían información a todo lo que es la lógica de negocio y la lógica de negocio se comunicaba directamente con la base de datos. Entonces, desde luego tocaba tener unos drivers para conectarse a la base de datos y pues nuevamente no habíamos evitado tanto el problema de acoplamiento, pero al menos ya si algo pasaba con nuestra lógica de negocio, ya estaba al menos algo desagregada la base de datos de todo el componente del paquete de aplicación que se había generado. Entonces, a medida que van complejizándose los diferentes equipos de trabajo, sucede algo que, digamos, ya no van a ser un solo desarrollador, sino potencialmente dos o tres desarrolladores, todos con diferentes responsabilidades dentro de una aplicación, lo que facilita de que se empiece a implementar ya arquitecturas de muchas más capas. Entonces, en estas arquitecturas, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a desagregar un poco más la responsabilidad, lo que denominaríamos capas. Entonces, lo que iba a ser todas las interfaces con las que van a interactuar los usuarios, viene a ser una sola capa. Y podemos dedicar a un solo desarrollador que se encargue de que esa capa
funcione, que sea amigable con el usuario, de que funcione lógicamente, que se haga algunas validaciones, que haya un flujo de pantallas según vaya avanzando, digamos, la funcionalidad o la lógica que se haya implementado de negocio, que va a estar en la capa de aplicación, donde básicamente en otro servidor teníamos todas nuestras aplicaciones. Toda nuestra lógica de negocio, toda los diferentes bloques de programación, donde de acuerdo a la información que se está obteniendo desde la capa de cliente, donde todos sus formularios me ingresan alguna información o alguna orden, se iba a procesar desde esta capa de aplicación, y esta capa de aplicación, si tenía que hacer alguna labor de persistencia o de consulta a algo ya persistido, se comunicaba con la capa de base de datos. Entonces, este modelo se utilizó, o por lo menos en mi caso lo utilicé bastante tiempo, pero empezó a evolucionar en lo que vendría a ser, sí, en una separación aún más compleja de más capas. Y empieza a aparecer algo muy importante que ya vamos a ver en los siguientes escenarios de arquitectura en la evolución, que es el tema de los servicios web. Antes de continuar justamente con los servicios web, a lo que llegamos cuando se empieza a hacer una separación en N cantidad de capas. Entonces, no solamente las que estábamos viendo en la imagen anterior, sino que empezamos a desagregar más diferentes componentes. Entonces ya no va a ser solamente la base de datos, sino una capa, por ejemplo, intermedia, donde va a estar lo que interprete el bloque de negocio de las diferentes capacidades que tiene nuestra base de datos. Entonces, surgen pues, tecnologías como Hibernate o incluso también JPA, en donde ya nos comunicamos con ciertas clases a las funcionalidades de la base de datos y no directamente enviándole comandos o consultas de lenguaje SQL directamente a la base de datos. Entonces, esto empieza a evolucionar más y entonces surge también algunas clases de transporte, donde salen entonces los DAOs, los DTOs, que se comunican con la capa de negocio, y adicionalmente esta capa de negocio, ahí es donde empieza a tener una capa donde va a presentar esa información en forma de servicios web, que es el punto al que quiero llegar. Y estos servicios web empiezan a comunicarse con las interfaces de usuario que para este momento, digamos, ya se está colocando muy de moda las aplicaciones web. Entonces es necesario de que ya evitemos a toda costa el acoplamiento, en donde vamos a empezar a utilizar estándares que ya no van a ser indiferentes de la tecnología que se esté utilizando. Por ejemplo, se está utilizando Java o se está utilizando .NET. Entonces, mi interfaz no va a estar condicionada a esa tecnología, sino que van a usar un estándar que es los servicios web. Entonces, los servicios web pues pueden estar en ese momento, o los que, digamos, había conocido hasta ese entonces, en SOAP. Entonces teníamos nuestro WSDL, que iba a definir de qué manera se comunicaban nuestra capa web con la capa de aplicación, y en ese escenario, pues digamos, donde se había expuesto todo a forma de servicios web. Y pues, ¿cómo funcionarían estos servicios web? Pues nuestro cliente, que viene a ser o nuestra interfaz web o incluso otras aplicaciones, hace una solicitud por internet utilizando el protocolo SOAP en este escenario. Entonces, este protocolo va sobre HTTP, se comunica con las diferentes aplicaciones donde se hace una consulta, por ejemplo, a una base de datos o se realiza alguna lógica de negocio, y esta aplicación, utilizando el mismo mecanismo SOAP sobre HTTP, va a emitir una respuesta que nuestro cliente va a entender.
Como les decía, esto nos ayuda a que no nos estemos condicionando de acuerdo a el tipo de, de tecnología que se está implementando en la capa de negocio o la capa de aplicación. Ya manejando un estándar que podemos utilizar cualquier interfaz web que queramos y va a poder entenderlo independientemente de la tecnología que esté utilizándose en la capa de aplicación. Entonces, hasta aquí digamos todo genial, pero ¿qué empieza a pasar cuando empezamos a generar muchos servicios web? Entonces, la implementación o la gestión de estos servicios se hace muy compleja, lo que hace que empieza a complejizarse mucho y se surge la necesidad de que implementemos nuevos mecanismos que nos permitan poner orden en la casa. Entonces, ahí es donde surge lo que denominamos el bus de integración. Para mí, el bus de integración fue de las primeras formas en donde sí vi algo estructurado de arquitectura orientada a servicios. Entonces, en una arquitectura orientada a servicios, realmente el foco es que todas las funcionalidades de mi organización la estoy exponiendo a forma de servicios web. Aquí es donde también entra ya en furor, o digamos cuando a mis ojos empiezo a ver ya que se empieza a utilizar mecanismos más sencillos de utilización de consumo de los servicios web, que es con la aparición de las arquitecturas estilo REST. Entonces aquí desechamos lo estructurado que nos definía SOAP y empezamos ya a utilizar mecanismos más sencillos sobre HTTP con REST. Y esto refuerza aún más la utilización de un bus de integración. El foco de un bus de integración es que desde un único punto vamos a poder encontrar todos los servicios que hagan parte de una organización. Todos esos servicios, como les estaba comentando, pueden estar construidos en N cantidad de tecnologías o incluso hasta tecnologías híbridas o tecnologías nuevas, pero todos van a tener un canal estándar que es la utilización de los servicios web. Entonces pueden estar o en SOAP o ser servicios web de estilo REST. Todos estos van a llegar a nuestro bus de integración y el bus de integración nos va a permitir también realizar varios aspectos. Entonces, nos va a permitir, primero, pues que encontremos todos esos servicios en un único punto. También nos va a permitir enriquecer la funcionalidad de estos servicios, implementando, por ejemplo, aspectos como se llama la orquestación, que es la llamada en paralelo o sucesivamente de diferentes servicios web que complementan su funcionamiento. También nos va a permitir aplicarle algunos mecanismos de observabilidad, también gestión y todo este tipo de ventajas que refuerzan como tal, constituyen ya en mis ojos algo estructurado de arquitectura orientada a servicios. Entonces, antes de que lleguemos, digamos, a lo que vendría a ser Docker, generalmente estas aplicaciones se instalaban en máquinas virtuales. Entonces, como ya había diferentes aplicaciones en diferentes puntos de una organización, entonces ya no íbamos a utilizar, pues básicamente más máquinas físicas para tener desplegadas todo este tipo de aplicaciones, sino se empieza a utilizar mucho el tema de máquinas virtuales. Entonces, las máquinas virtuales pues tienen todo su funcionamiento como si fuera una máquina física y también pues unos recursos de procesamiento, de RAM, de disco duro y todos esos diferentes aspectos donde pues van a estar corriendo nuestras máquinas. Pero nuevamente la utilización de estos recursos es finita y a veces estaban desaprovechando algunos de estos recursos en particular, por lo que empieza a surgir o a ponerse más en funcionamiento la utilización de contenedores. Entonces, los contenedores, donde digamos, pues,
el niño de la foto, Docker, aunque hay otros vendors, pero pues Docker fue básicamente el que dio las pautas de cómo debería funcionar. Son aplicaciones autocontenidas en un paquete denominado contenedor. Entonces, este contenedor va a tener estrictamente lo necesario para que se pueda ejecutar nuestra aplicación. Entonces, en particular, digamos, llevándolo a como lo vi en tema de arquitectura, entonces, inicialmente lo que era nuestro bus de integración, pues lo estábamos instalando como tal en máquinas virtuales. No llegué al punto, digamos, donde que los instaláramos directamente en una máquina física, pero sí en máquinas virtuales. Por ejemplo, para garantizar todo el tema de alta disponibilidad, es decir, donde haya réplicas de una instancia que se va a balancear la carga para que en cualquier momento, digamos, si alguna llega a fallar, se pueda desviar la carga al otro nodo. Entonces, todo se hacía con máquinas virtuales, con las implicaciones de que puede ser, me quería todos los recursos para tener el sistema operativo, las herramientas auxiliares, incluso si, por ejemplo, se estaba utilizando un sistema operativo como Windows, que también se estuviera invirtiendo algo de recursos para correr las interfaces gráficas. Entonces siempre había un gasto adicional a nivel de recursos. Entonces, con la aparición de Docker, nosotros podemos mitigar este problema donde estamos destinando estrictamente la cantidad de recursos que requerimos para la implementación, en este caso, de nuestro bus de integración. Vamos a mantener la misma funcionalidad y las mismas virtudes, pero en un paquete mucho más fácil de gestionar. Entonces, con el tema de contenedores, adicionalmente, si algo llega a pasar, simplemente destruimos ese contenedor, lo reconstruimos y es algo que se hace en cuestión de minutos, o minutos, de segundos. Mientras que con máquinas virtuales, pues hay más implicaciones. Podemos hacer un snapshot, pero si, por ejemplo, es muy grande el tamaño de ese snapshot, entonces, pues vamos a demorarnos un poquito más en recuperar esa instancia, dependiendo también, pues, la cantidad de recursos que se tengan. Pero, pues, con Docker esto es un proceso muy sencillo. Entonces, ¿qué pasa con Docker? Docker nuevamente surge algo parecido o una situación similar a la que estábamos hablando cuando se estaban manejando muchos servicios web. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos utilizando muchísimos contenedores? Entonces, estos contenedores no solamente van a tener a mi bus de integración, sino también todos los servicios de la organización, por ejemplo. Entonces, ahí necesitamos también nuevamente alguna plataforma que nos permita poner orden en la casa. Entonces, estas plataformas se llaman gestores de contenedores, donde el niño de la foto o quien da las pautas de cómo debe funcionar fue el proyecto de Kubernetes o ha sido el proyecto de Kubernetes, que es la base también de muchas otras plataformas de gestores de contenedores, por ejemplo, como OpenShift. Y lo que nos va a ayudar Kubernetes es que va a potenciar las capacidades que tenemos justamente con estos contenedores. Entonces, aquí ya podemos hablar de un escalamiento elástico o automático, donde a medida que vamos requiriendo más recursos, o por ejemplo, un contenedor está llenando prácticamente ya sus recursos, entonces puede generar instancias adicionales para redirigir la carga y pues garantizar de que siempre se estemos respondiendo adecuadamente lo que se esté consultando. Y adicionalmente, pues, si llegase a pasar un escenario donde algún contenedor falla, entonces nuestro gestor de contenedores nos va a permitir recrearlo automáticamente, sin necesidad de que una persona esté 100% validando qué esté pasando con esos contenedores. La observabilidad con un gestor de contenedores se hace muy sencilla. Entonces, ahí, digamos, no nos hemos salido, digamos, de una implementación SOA, o sea, han habido escenarios donde hemos implementado justamente una arquitectura SOA bajo estos fierros, pero los contenedores se prestan para algo más y es la evolución de lo que vendrían a ser los servicios web o realmente como una nueva visión de cómo deberían ser y es la de los microservicios. Entonces,
Fundamentalmente los microservicios deben ser componentes autocontenidos. Entonces, digamos, para llevarlo como a un ejemplo, podemos tener un servicio web que tiene muchas acciones que se pueden hacer con él o diferentes operaciones. Entonces, puede llegar un escenario donde tenemos un servicio web que tenga 100 operaciones, lo que es una vaina supremamente complicada de gestionar, de manejar. Entonces, los microservicios entran ahí como para ofrecernos una alternativa donde, oiga, ¿y por qué no hace un pequeño servicio a partir de cada una de estas operaciones? De manera que sea, por ejemplo, una interfaz web o bien alguna plataforma que orqueste sus diferentes microservicios para prestar una funcionalidad más compleja. Los microservicios, la idea es que sean aún más desacoplados y autocontenidos, o sea, que tengan idealmente los recursos necesarios para que puedan cumplir con una función específica. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es que vamos a darle un rol muy específico, muy definido a este microservicio y sean estas plataformas como las interfaces web o bien un bus de integración, el cual pues va a permitirnos pues orquestar estas funcionalidades. Ahora bien, llegando a este punto, ahí digamos ya han surgido entonces las arquitecturas de microservicios, pero pues han surgido varias, digamos, como perspectivas o visiones donde consideran que la arquitectura de microservicios es antagónica a la arquitectura SOA. Entonces, ahí es donde, digamos, yo difiero de esas visiones e incluso también esta imagen que vemos ahí, pongo la referencia, IBM, también difiere de esa visión porque en realidad la implementación de microservicios o una arquitectura de microservicios puede en realidad potenciar las ventajas que tengamos con una arquitectura SOA. Como les decía, yo con microservicios no descartaría la utilización de un bus de integración, que lo que estábamos hablando está muy ligado con la implementación de una arquitectura SOA. Entonces, es, es una cuestión de el alcance, del scope que le estemos dando a la implementación. Entonces, vemos en este diagrama lo que es todo la arquitectura SOA. Ella tiene un foco o tiene un alcance empresarial. Entonces, va a abarcar todos los diferentes componentes que hacen parte de una organización a nivel de recursos. Es como yo disponibilizo desde un único punto todos los recursos de una organización. Y microservicios, ya, pues su filosofía es cada uno de los diferentes funcionalidades que tenga una aplicación, yo la voy a desagregar en unos componentes autocontenidos altamente desacoplados, que en realidad en su unidad o digamos en su orquestación llegan a un alcance de aplicación. Entonces, yo puedo tener N cantidad de aplicaciones desplegadas en una arquitectura SOA y son esas aplicaciones las que pueden estar implementando una arquitectura de microservicios, donde toda esa sinergia entre estos diferentes, de estas diferentes funciones me va a permitir, pues, generar una aplicación específica que puedo publicar o exponer en un bus de integración, por ejemplo. Entonces, dependiendo, y es muy importante validar justamente ese alcance para que no, no desvirtuemos la implementación de este tipo de arquitecturas. Y pues, digamos, ya en mi implementación y en mi experiencia, es el punto donde estamos ahora, hoy en día. Entonces, estamos implementando arquitectura SOA en contenedores, utilizando gestores de contenedores para abrir esos canales y espacios que nos van a permitir
la implementación ya de microservicios, pero justamente en aras de potenciar esas implementaciones SOA que se están haciendo. Entonces, nuevamente, pueden haber arquitecturas que sean completamente centradas en microservicios, con todos sus pros y sus contras, siendo los pros donde pues realmente la gestión de recursos es muy aprovechada, porque pues, realmente cada funcionalidad va a requerir justamente lo esencial, pero pues como la idea es que vayan muchísimos microservicios para representar una aplicación, entonces la gestión puede ser un poco complicada. Esa gestión nos la puede proveer justamente algunas virtudes que tiene SOA. Entonces, a ese punto, y reitero, es donde estoy, al menos hoy día, en las implementaciones que estamos realizando con Tixar. Entonces, en particular, y como para poner ejemplos, estamos implementando o impulsando muchísimo la implementación de OpenShift, los productos de WS2 en contenedores, que están también enfocados en que puedan manejar cargas y también funcionalidades de microservicios. Entonces, bueno, es, digamos, lo que tendría de historia que contarles. Espero disfruten este camino que les acabo de exponer y nada, nos vemos en una próxima ocasión.